Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de... Qué entrada más dramática, dolorosa hemos tenido para esta entrevista, y no puede ser menos porque en mis manos tengo el ensayo de Mercedes Sosa, de Álvaro Ruffner, para hablar de uno de los íconos culturales más grandes que tiene Sudamérica. Álvaro, ¿cómo estás? Tengo entendido que estás en Buenos Aires. Así es, aquí desde una calurosa Buenos Aires. Como se dice en el fútbol, tardes, entramos a La Canilla, una de las mejores canciones y más dramáticas de una de las cantautoras más dolientes de Sudamérica. Así es, del disco Mujeres Argentina, que Ariel Ramírez y Félix Luna compusieron particularmente para la voz de Mercedes. Es una obra integral de grandes mujeres de la historia argentina narradas en esa obra conceptual de los 70 de Mercedes. Mercedes Sosa, para ustedes como para nosotros, Violeta Parra, quizás lloría salvo la salvedad de que ustedes la han defendido y ya la han puesto en el lugar donde se debe. Nosotros aún tenemos una deuda con Violeta. Bueno, y este libro viene, ¿sabes? Cuando yo lo abrí hoy día y lo empecé a leer, me acordé mucho de los libros pequeños que se hacían de Bob Dylan, de Neil Young, cuando salían estos discos conceptuales con las letras, las historias. Pero me pasa algo con Mercedes Sosa, y se habla mucho en el punk, sobre todo acá en Sudamérica, cuando se le tiene mala, entre comillas, el prejuicio contra Bob Dylan, que ganó el Nobel. Dicen, hay que escuchar a nuestros cantantes, nuestras voces, y Mercedes Sosa es una de las voces más importantes, ¿no es así? Así es, durante mucho tiempo Mercedes ha sido considerada la voz de Latinoamérica. Ha sido una artista... Para mí, la particularidad de Mercedes, aparte de su voz única, mágica, profunda, es de una artista parada en el vórtice de la historia, pudiendo ser una protagonista completa de su tiempo y ha podido mostrarnos de alguna manera también el camino hacia el futuro. En eso yo la ligo mucho a Violeta. Por suerte, Tita Parra escribe en el libro, hace la introducción, lo que ha sido un honor para mí enorme, porque soy un profundo admirador de la familia Parra en general. Álvaro, bueno, parte de la historia de Mercedes Sosa que se lee en este libro es totalmente contemporánea. Habla ella de, bueno, Tucumán, de las historias cuando no alcanza para una sopa, imaginar un mundo mejor, y realmente cuando llega la adolescencia eso ya no se puede tapar, el dolor, los miedos. La historia de Mercedes Sosa de la década de 30 al 40 es perfectamente la de un niño argentino quizá, o sudamericano en 2022. Sí, como yo decía alguna vez en un texto que está ahora, que se puede leer, en una exposición que he curado sobre Mercedes en el Centro Borges aquí. Mercedes es una cantante nacida en el interior del interior, ¿no? Tucumán es una pequeña provincia del norte, es una provincia con una historia grande de pobreza, de trabajo. La principal fuente durante mucho tiempo de su economía ha sido los ingenios de azúcar, donde trabajó el padre de Mercedes, que ahora todo está más modernizado, pero han sido trabajos muy duros, de mucho calor, de casi esclavos en algún momento, ¿no? Y yo creo que ese paisaje siempre entró en la vida de Mercedes para tener una sensibilidad particular, luego una posición política, y su exilio en Europa le ayudó a hacer una síntesis realmente muy personal, ¿no?, sobre la vida. Bueno, Violeta también estuvo mucho en París. Digo, esas personas que han ido de un lado al otro y han vuelto a Latinoamérica, pudiendo contar, haciendo un arco, ¿no?, para poder contar la historia de este continente y de sus países con tanta claridad. Álvaro, yo al leer este libro
Perdón, disculpa. Quería decirte algo. Me parece que esto es un libro que debería leerse en los colegios en Argentina, y así como deberíamos tener una versión pequeñita para primero básico, segundo básico en los colegios chilenos, porque muchas veces leyendo la historia de Mercedes Sosa, hablando lo que provocó en ella el dolor, porque no sabemos lo que siente el otro con las mismas palabras, pero si hay algo que entre los seres humanos sabemos lo que es sufrir, más en Latinoamérica. Leyendo su historia, encuentro que acá hay un escaparate y una posibilidad que tiene que ir más allá de un psicólogo, que es tomar un instrumento. Tú lo dices acá, Mercedes nunca compuso, pero sí cantó, y sus canciones eran de ella. Lo mismo que Violeta, lo mismo que los Ramones. Son cuestiones que van con la persona y con la humanidad del arte que se transmite, y eso es muy bonito. No es romantizar la pobreza, pero sí ayudar a la gente que tenemos carencia en Sudamérica aún. Como tú sabes, que está en el libro, Mercedes fue durante los mediados de los tempranos 60 la protagonista del movimiento Nuevo Cancionero, que es un movimiento que, junto con distintos movimientos en Latinoamérica, como el tropicalismo y demás, tienden a poner la situación de la vida del pueblo, de las clases populares, en poesía, en canción, para mostrar esa parte que siempre estaba como oculta, ¿no? Sin romantizar, sin volverlo romántico, sin decir que eso es maravilloso, pero sí contando las alegrías y los dolores del pueblo. Eso también está muy presente en la obra de Violeta, para seguir con este paralelo. Claro, es muy bonito lo del libro, aparte lo que te decía yo de estos libros de Neil Young que hay, de Bob Dylan, que están las letras, y para alguien que no conoce su música, y leer los versos duelen, o sea, es arte puro esto, y es bonito eso, es como para alguien regalarlo, para alguien que no conoce el arte de Mercedes Sosa, que yo creo que es incomparable. Yo salvo, tal vez Natalia Lafourcade es la única versión que yo he escuchado de Alfonsina y el mar, que la reversiona y duele, pero no es Mercedes Sosa. Pero por lo general es muy difícil los tributos, porque en lo personal no le llegan ni a los talones como Violeta, su dolor es muy grande. Exacto. Rosalía ha hecho ahora una versión cuando estuvo aquí, muy linda también a capela, pero bueno, hay versiones que son únicas, que son fundamentales, porque también están ligadas a un tiempo y a una memoria, ¿no? Alfonsina y el mar está en la memoria de la canción argentina por la voz de Mercedes. Habrá muchas versiones, habrá mejores versiones quizás, pero esa versión es para mí una versión definitiva. Bueno, para ir cerrando la entrevista, te quería preguntar, ¿dónde se puede encontrar este libro? Y si hay más dentro de esta colección de más artistas, porque encuentro que es muy interesante. Viene Navidad, para un niño de 8 años, este es un regalo, yo encuentro espectacular. Esta línea de publicación de estos cuadernos de música, que tienen como intención ser un primer acercamiento a la vida de estos artistas. Hay también de Gilberto Gil, hay varios títulos que se pueden encontrar en tucanediciones.com, y también ahí se pueden encargar, porque el libro es por encargo, es on demand, y entrando a tucanediciones.com, que es de un compañero de ustedes, de un compatriota chileno, ahí pueden ver todo el catálogo, porque ellos han armado una hermosa selección de artistas latinoamericanos y también de intelectuales latinoamericanos que se pueden encontrar allí. Álvaro, para la gente que está viendo esto, que quiere entrar en el mundo de Mercedes Sosa, ese gran mundo, ¿cómo le recomendarías tú? ¿A dónde dirigirse? ¿Qué disco? ¿Qué canción? Bueno, yo tengo 3 discos para mí increíbles de Mercedes. Uno es la cantata sudamericana de Ariel Ramírez y Félix Luna. El otro es A favor del viento, que tiene allí el poema 15 de Neruda, que tiene Cuando voy al trabajo de Víctor Jara. Y después el concierto en vivo de 1982, que es cuando Mercedes vuelve previo a la caída del régimen militar. Son 3 discos para entender un poco el arco conceptual de ese artista. Y bueno, hay que tener cuidado también, porque si te pilla mal parado, Mercedes Sosa te hace llorar una noche entera. Álvaro, te quiero agradecer esta entrevista, el libro sobre tu ensayo sobre Mercedes Sosa, para la gente dentro del folclore, lo más importante, conocer nuestra cultura, nuestra historia, y que por algo se siga repitiendo. Álvaro, muchas gracias por esta entrevista. Nuestros poetas, ¿no? Y nuestros poetas. Claro, fundamentales.
Muchas gracias, Álvaro, por esta Muchísimas gracias por este espacio y un abrazo muy grande para ustedes. Bueno, ahí está la invitación, el libro está en mis manos ahí para que lo vea, de Mercedes Sosa, lo puede encontrar, es editorial Alberto Hurtado, si lo quiere buscar, y también busque la historia, busque el folclore, porque el arte es cultura y la cultura es educación y es nuestra historia, y también lo invitamos a buscar a Mercedes Sosa y también obviamente a seguir acá en la sintonía de CNN Chile.